Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestro escalofriante recorrido por las leyendas de Nueva Inglaterra. Si pensaban que ya lo habían escuchado todo, prepárense, porque los misterios se vuelven aún más profundos. Hoy nos aventuraremos en faros aislados acechados por almas en pena, caminaremos por cementerios donde las damas blancas aún lloran sus tragedias, y seguiremos el rastro de tesoros piratas perdidos en el tiempo. Pero eso no es todo. Descifraremos el enigma de extrañas arquitecturas diseñadas para detener a las brujas. Nos enfrentaremos a criaturas cuya existencia desafía toda lógica y veremos cómo la mente de un genio transformó esta tierra en el escenario de pesadillas cósmicas. Finalmente rendiremos tributo a un rostro de piedra que, aunque desaparecido, sigue vivo en mil leyendas. Comencemos. Terror en Boone Island, el fantasma del faro aislado. A unas 6 millas de la rocosa costa de Maine, donde el Atlántico Norte desata su furia con implacable crudeza, yace una mota de tierra inhóspita y traicionera. Boone Island no es una isla en el sentido amable de la palabra, sino más bien un puñado de rocas desnudas y afiladas, apenas elevándose sobre las olas hambrientas, un lugar donde ningún árbol se atreve a crecer y donde el viento aúlla como un alma en pena. Sobre este yermo peñasco se alza desafiante y solitario uno de los faros más altos de Nueva Inglaterra, un centinela de piedra cuya luz ha guiado a incontables marineros, pero cuya historia está impregnada de tragedia y susurros fantasmales. La leyenda negra de Boone Island se cimentó en el crudo invierno de 1710. En diciembre de aquel año, la galera inglesa Nottingham Galley, bajo el mando del capitán John Dean, fue sorprendida por una violenta tempestad de nieve. Las olas, convertidas en montañas líquidas, arrojaron el barco contra las rocas ocultas de la isla, destrozándolo sin piedad. Los 14 hombres de la tripulación, incluyendo al capitán, lograron alcanzar la isla, pero su salvación fue apenas el inicio de una pesadilla atroz. Congelados, hambrientos y sin refugio ni provisiones en aquella roca estéril, los supervivientes se enfrentaron a un horror que desafía la imaginación. Las semanas se sucedieron, marcadas por el frío extremo, la desesperación y la muerte. Para sobrevivir, los hombres se vieron obligados a tomar decisiones impensables, recurriendo al canibalismo para engañar a la inanición. Cuando finalmente un barco de rescate los avistó semanas después, solo unos pocos hombres, espectros de lo que fueron, habían sobrevivido al infierno de Boone Island. Desde entonces, se dice que la isla quedó marcada, imbuida del sufrimiento y la desesperación de aquellos desdichados marineros. Y cuando el faro fue erigido, primero una estructura precaria y luego la imponente torre de granito que hoy conocemos, pareció que las almas atormentadas encontraban un nuevo lugar para manifestar su eterno tormento. Los fareros que han habitado Boone Island a lo largo de los siglos, hombres acostumbrados a la soledad y a la bravura del mar, han contado historias que erizan la piel. Hablan de gemidos lastimeros que se mezclan con el bramido del viento en las noches de tormenta, ecos de los marineros del Nottingham Galley reviviendo su agonía. Algunos afirman haber visto figuras altas y demacradas deambulando entre las rocas, con la mirada perdida en el océano, como si aún esperaran un rescate que para ellos nunca llegó. Pero quizás el espectro más persistente y trágico de Boone Island no es el de un marinero, sino el de una mujer. Se la conoce como Kathleen o Helen Bright, la joven esposa de un farero del siglo XIX. La leyenda cuenta que la soledad aplastante de la isla, el aislamiento absoluto y el constante rugido del mar la empujaron lentamente hacia la locura. Otra versión, más desgarradora aún, dice que enfermó gravemente durante un invierno especialmente crudo. Una tormenta implacable impidió que su esposo pudiera llevarla al continente para recibir ayuda médica. Día tras día, él la vio consumirse, impotente. Cuando finalmente murió en sus brazos, el farero, enloquecido por el dolor y atrapado por la tempestad, no pudo soportar separarse de ella. Se dice que mantuvo su cuerpo en la habitación de aceite del faro, o que intentó preservarlo de alguna manera hasta que el mar le permitiera llevarla a Tierra Santa. Desde entonces, el espíritu de la joven esposa del farero vaga por la torre y sus alrededores. Algunos la han visto como una dama blanca, una aparición etérea y melancólica que mira hacia el continente con anhelo. Otros han escuchado sus sollozos desgarradores en la quietud de la noche, o el susurro de su vestido rozando los escalones de caracol de la torre. Hay quienes aseguran que su presencia se siente como una oleada de tristeza profunda, una pena que se adhiere al alma. La Dama Blanca de Easton, el espíritu más famoso de Connecticut. En el corazón del pintoresco pero antiguo condado de Fairfield, en Connecticut, se encuentra el pequeño y tranquilo pueblo de Easton.
Y dentro de Easton, yaciendo bajo la sombra de árboles centenarios y rodeado por un aura de melancolía y misterio, se halla el cementerio Union. No es un camposanto ostentoso, sino más bien uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las lápidas de pizarra y granito, desgastadas por los siglos, susurran historias olvidadas. Pero Union Cemetery no es famoso por sus ilustres difuntos, sino por una residente etérea y tristemente célebre, la Dama Blanca de Easton. Durante décadas, quizás incluso siglos, los relatos han persistido, transmitidos en susurros de generación en generación, y más recientemente amplificados por investigadores de lo paranormal. Cuentan de una aparición fantasmal, una figura femenina diáfana, casi siempre envuelta en un vestido blanco y vaporoso, que algunos describen como un camisón de encaje antiguo y otros como un traje de novia de una época pasada. Las manifestaciones de la Dama Blanca son tan variadas como inquietantes. Los conductores que transitan por las carreteras aledañas al cementerio, especialmente la Ruta 59, han relatado momentos de puro terror. Una mujer que aparece de la nada en medio del asfalto, iluminada por los faros, inmóvil. Muchos han frenado bruscamente, convencidos de haberla atropellado, solo para descubrir al bajar del vehículo que no hay nadie, ni rastro alguno, salvo un frío inexplicable en el aire y el eco de sus propios corazones desbocados. Otros la han visto deslizándose con una gracia sobrenatural entre las tumbas del cementerio Union, a menudo cerca de la tumba de un tal Sturgis Seeley o en las inmediaciones de la capilla Easton. Su presencia suele ir acompañada de una profunda sensación de tristeza, una melancolía que impregna el ambiente. Algunos dicen que su rostro es indiscernible, velado por la pena o por la propia naturaleza de su ser espectral. Otros afirman haber visto sus ojos, pero sin encontrar en ellos reflejo alguno, solo un vacío insondable. A veces se escuchan sollozos quedos flotando en la brisa nocturna o el leve murmullo de una canción olvidada. Pero ¿quién es esta Dama Blanca? ¿Cuál es la tragedia que la ata a este rincón de Connecticut? Aquí es donde la leyenda se ramifica, ofreciendo varias identidades posibles, cada una con su propia carga de dolor. Una de las teorías más populares la identifica como Harriet R. Seeley, esposa de Sturgis Seeley, quien falleció a mediados del siglo XIX. Se dice que quizás murió de forma trágica, o que llora la pérdida de un hijo o de su amado esposo, condenada a vagar en busca de aquello que la muerte le arrebató. Su espíritu, incapaz de encontrar la paz, sigue aferrado al lugar donde descansan sus restos mortales, o quizás al lugar donde su corazón se rompió. Otras versiones sugieren que es el espíritu de una mujer asesinada en las cercanías, cuyo cuerpo fue abandonado y cuyo alma clama justicia o simplemente busca el camino hacia la luz. También se habla de una joven que murió en un accidente de carruaje en su noche de bodas, su vestido nupcial convertido en su mortaja fantasmal. La fama de la Dama Blanca de Easton trascendió las fronteras locales, gracias en parte a los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Ellos visitaron el cementerio Union en múltiples ocasiones, afirmando haber capturado evidencia de su presencia, incluyendo fotografías y supuestas filmaciones. Sus investigaciones cimentaron la reputación del cementerio como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, atrayendo a curiosos y cazafantasmas de todas partes. Curiosamente, la Dama Blanca no es la única entidad que se dice que ronda el cementerio Union. Algunos visitantes han reportado la presencia de otra figura más amenazante, un espectro con ojos rojos brillantes que parece observar desde la oscuridad, distinto a la tristeza etérea de la dama. ¿Dónde está el tesoro perdido del Capitán Kidd? En el panteón de los piratas y sus fabulosas riquezas, pocos nombres resuenan con tanta persistencia y misterio como el del Capitán William Kidd. Su historia no es solo la de un marino audaz, sino la de un tesoro perdido, un botín de leyenda que, según se susurra, yace oculto en algún rincón olvidado del mundo, esperando a que una pala afortunada o un descifrador de enigmas lo saque de nuevo a la luz del sol. Pero ¿dónde, oh dónde, descansa el oro del Capitán Kidd? Nuestra historia comienza a finales del siglo XVII, una época dorada para la piratería y la aventura en alta mar. William Kidd no era en sus inicios el villano que la leyenda pintaría después. De hecho, era un respetado corsario, un capitán escocés al servicio de la corona inglesa, comisionado para cazar piratas y apresar naves enemigas francesas en las lejanas y exóticas aguas del Océano Índico. Zarpó de Londres en 1696 a bordo del Adventure Galley, un barco formidable armado con 34 cañones, con la bendición de nobles y la promesa de grandes recompensas. Pero los mares lejanos son seductores, y las líneas entre el bien y el mal, a veces,
tan borrosas como el horizonte en un día de niebla. Las presiones de su tripulación ansiosa de botín, los encuentros ambiguos y las decisiones cuestionables hicieron que, poco a poco, la reputación de Kidd comenzara a mancharse. De cazador de piratas, se susurraba que se había convertido en uno de ellos, atacando naves sin distinción clara, incluyendo el famoso barco armenio Kedak Merchant, cargado de sedas, muselinas, oro, plata y otras riquezas de Oriente. La noticia de sus supuestas fechorías llegó a Inglaterra, y el héroe se convirtió en proscrito. Sabiéndose un hombre buscado, Kidd navegó hacia las colonias americanas, con la esperanza quizás de limpiar su nombre o de encontrar un refugio seguro. Fue durante este periodo, antes de su arresto en Boston en 1699, que se cree que el capitán Kidd tomó la precaución de enterrar la vasta fortuna que había acumulado. Y aquí es donde nace la leyenda del tesoro, porque a diferencia de muchos otros cuentos de piratas, sabemos con certeza que Kidd sí enterró una parte de su botín. Antes de ser capturado, visitó Gardiner's Island, una pequeña isla perteneciente a la familia Gardiner, cerca de Long Island, Nueva York. Allí confió al propietario, John Gardiner, un cofre que contenía oro, plata y otras mercancías valiosas. Este tesoro fue posteriormente recuperado por las autoridades y utilizado como prueba en su contra durante su controvertido juicio en Londres, donde, a pesar de sus protestas de inocencia y de la posible supresión de pruebas a su favor, fue declarado culpable de piratería y asesinato y ahorcado en 23 de mayo de 1701. Su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el Támesis como macabra advertencia a otros piratas. Pero la recuperación del tesoro de Gardiner's Island, lejos de cerrar el capítulo, solo avivó las llamas de la especulación. Si había enterrado aquello, ¿cuánto más, mucho más valioso, yacería escondido en otros lugares? El mundo se convenció de que lo encontrado era solo una fracción, una migaja del verdadero tesoro del capitán Kidd. Desde entonces, la búsqueda ha sido incesante. Generaciones de cazadores de tesoros, armados con mapas descoloridos, la mayoría probablemente falsos, detectores de metales y una fe inquebrantable han peinado las costas y las islas. Pero ¿dónde buscar? Las costas de Nueva Inglaterra son un hervidero de rumores. Se habla de Money Island en Connecticut, donde las luces espectrales de Kidd y su tripulación supuestamente custodian el botín. Block Island en Rhode Island también figura en muchos mapas del tesoro. Las innumerables ensenadas y cayos de Casco Bay, en Maine, han sido excavados una y otra vez. Se dice que Kidd navegó estas aguas, conociendo sus escondites como la palma de su mano. Long Island, más allá de Gardiner's Island, sigue siendo un lugar predilecto para los soñadores. Las islas del Caribe, escenario de tantas correrías piratas, también reclaman su parte en la leyenda. Hay quien ha llegado a sugerir lugares tan lejanos como la costa de Nueva Escocia, en Canadá. La infame Oak Island, con su pozo del dinero, a veces se ha vinculado a Kidd, o incluso las costas de Japón o el mar de China meridional, recordando sus viajes por Oriente. La verdad, como suele ocurrir, es probablemente menos romántica que la leyenda. Muchos historiadores creen que el gran tesoro de Kidd nunca fue tan vasto como se imagina, o que la mayor parte fue distribuida entre su tripulación o confiscada. Pero esto poco importa a quienes sienten la llamada del oro perdido. El tesoro del capitán Kidd no es solo una pila de monedas y joyas, es un símbolo de la aventura prohibida, del misterio sin resolver, de la eterna esperanza de encontrar la fortuna donde otros solo ven arena y rocas. Representa la posibilidad de que en algún lugar, bajo una vieja encina marcada con una calavera y tibias cruzadas, o en una cueva olvidada por el tiempo, aguarde un secreto que puede cambiar una vida. Así que la pregunta persiste, flotando en la brisa marina y en la imaginación popular. ¿Dónde está el tesoro perdido del capitán Kidd? Quizás nunca lo sepamos, o quizás, solo quizás, algún día alguien tropiece con la respuesta, desenterrando no solo oro, sino la solución a uno de los enigmas más seductores de la era de los piratas. Hasta entonces la búsqueda continúa. Las misteriosas ventanas inclinadas de Vermont, ¿a prueba de brujas? Si alguna vez viajas por los bucólicos paisajes de Vermont, entre sus colinas ondulantes, granjas con rojos graneros y pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo, quizás te encuentres con una peculiaridad arquitectónica que te haga detener la mirada. En los hastiales de muchas casas antiguas, especialmente aquellas construidas en el siglo XIX, podrías notar una ventana que desafía la lógica vertical. Una ventana estándar, a menudo de guillotina, instalada en un ángulo diagonal, como si se hubiera torcido perezosamente para encajar en el espacio. Son conocidas coloquialmente como witch windows o ventanas de bruja, y la historia detrás de su nombre es tan colorida como el follaje de otoño de Vermont.
La pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué esta inclinación tan particular? La respuesta que el folclore popular de Nueva Inglaterra ha susurrado durante generaciones es cuanto menos intrigante y un poco escalofriante. Estas ventanas estaban diseñadas a prueba de brujas. En la mentalidad de antaño, cuando la creencia en la brujería y las artes oscuras estaba más arraigada, se pensaba que las brujas en sus vuelos nocturnos montaban escobas. La lógica popular, tan pintoresca como específica, dictaba que una bruja no podía inclinar su escoba para pasar a través de una ventana que no estuviera perfectamente vertical u horizontal. Así, una ventana ladeada se convertía en una ingeniosa barrera, un simple truco arquitectónico para proteger el hogar de visitas indeseadas del mundo de lo arcano. Imaginen al dueño de la casa, con una sonrisa astuta, pensando que había burlado a cualquier hechicera que osara acercarse. Estas ventanas, a menudo ubicadas en los pisos superiores o en los áticos, se convirtieron en un símbolo de esa mezcla de pragmatismo y superstición tan característica de la Nueva Inglaterra rural. Eran un guiño a un mundo donde lo invisible podía ser tan real y amenazante como una tormenta de nieve invernal. Claro está que el tiempo y una visión más racional han ofrecido otras explicaciones para estas curiosas ventanas torcidas o ventanas de Vermont, como también se las conoce. Una teoría popular, aunque también debatida, les da el nombre de ventanas de ataúd. Se sugiere que en casas con escaleras estrechas y empinadas, estas ventanas inclinadas ofrecían una vía más fácil para sacar un ataúd desde un piso superior, evitando ángulos imposibles y giros complicados. Aunque suena práctico, no hay mucha evidencia histórica sólida que respalde que este fuera su propósito principal o generalizado. Los arquitectos y los historiadores de la construcción tienden a ofrecer explicaciones más mundanas, aunque no por ello menos interesantes. En los estrechos muros de los hastiales, donde el techo inclinado limita el espacio vertical disponible, colocar una ventana de tamaño estándar en diagonal permitía maximizar la entrada de luz y la ventilación en un ático o una habitación del segundo piso. Era una solución ingeniosa para encajar una ventana completa donde una vertical más pequeña no hubiera sido tan efectiva o donde una ventana de buhardilla a medida hubiera resultado más costosa. Simplemente se tomaba una ventana prefabricada y se la giraba para que cupiera. Pero, ¿acaso estas explicaciones lógicas y prácticas le restan encanto a la leyenda? En Vermont, muchos dirían que no. La idea de la ventana de bruja persiste, quizás porque es mucho más evocadora y divertida. Habla de un tiempo en que la imaginación popular llenaba los vacíos del conocimiento y en que la protección del hogar iba más allá de cerraduras y cerrojos, adentrándose en el reino de lo simbólico. Así que la próxima vez que veas una de estas ventanas ladeadas adornando una vieja granja de Vermont, puedes apreciar la ingeniosidad práctica de sus constructores. Pero también, si lo deseas, puedes permitirte un pequeño escalofrío de intriga, imaginar una noche oscura y ventosa y pensar en la sonrisa satisfecha del granjero que creía haber encontrado una manera sencilla y elegante de mantener a las brujas voladoras lejos de su hogar y su familia. Porque al final las historias que contamos sobre los lugares y las cosas son tan importantes como los hechos mismos. Y las ventanas inclinadas de Vermont guardan en su curiosa diagonal un poco de ambas cosas, pragmatismo y magia. El demonio de Dover, extraterrestre, mutante o engaño. En la tranquila y boscosa localidad de Dover, Massachusetts, un lugar donde la vida suburbana transcurría apaciblemente entre casas señoriales y caminos rurales, la primavera de 1977 trajo consigo algo más que el florecer de los árboles. Durante 2 noches de abril, una criatura extraña y perturbadora emergió de las sombras, dejando tras de sí un puñado de testigos adolescentes, bocetos escalofriantes y un misterio que casi medio siglo después sigue sin resolverse. Es la historia del demonio de Dover. Todo comenzó en la noche del 21 de abril. Bill Bartlett, un joven de 17 años, conducía por la solitaria Farm Street junto a 2 amigos. De repente, los faros de su coche iluminaron una figura insólita encaramada en un muro de piedra bajo. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Bartlett, un talentoso artista aficionado, describiría más tarde a la criatura como de pequeño tamaño, quizás 1 metro de altura, con un cuerpo delgado y desgarbado. Su cabeza era desproporcionadamente grande, con forma de sandía o de huevo, y carente de rasgos faciales discernibles como nariz, orejas o boca. Pero lo más impactante eran sus ojos. 2 grandes órbitas brillantes, que algunos describieron como de un naranja intenso, como 2 canicas de fuego en la oscuridad. Sus extremidades eran largas y delgadas, con dedos finos y prensiles que se aferraban a las rocas. Su piel, sin pelo, parecía tener una textura áspera y un color entre melocotón y canela.
La criatura los observó por un instante antes de desaparecer en la noche. Horas más tarde, esa misma noche, John Baxter, de 15 años, caminaba hacia su casa por Miller Hill Road cuando vio una figura similar, pequeña, acercándose a él. Baxter, asustado, la describió con una cabeza en forma de huevo y extremidades delgadas y huyó del lugar. La noche siguiente, el 22 de abril, la criatura volvió a mostrarse. Abby Brabham, de 15 años, estaba siendo llevada a casa por un amigo cuando vio a la entidad sentada o agachada al borde de Strawberry Hill Street. Su descripción coincidía notablemente con la de Bartlett. Cabeza grande y ovalada, ojos brillantes y cuerpo pequeño y delgado. Los testigos, todos adolescentes, fueron entrevistados por la policía y posteriormente por investigadores de lo paranormal y criptozoólogos, como el destacado Loren Coleman, quien acuñó el nombre de demonio de Dover. Lo que sorprendió a muchos fue la aparente sinceridad de los jóvenes. No eran conocidos por ser bromistas, y sus testimonios, aunque describían algo fuera de este mundo, eran consistentes y detallados. Bill Bartlett incluso realizó un boceto de la criatura, un dibujo que se convertiría en la imagen icónica de este enigma. Pero tan rápido como apareció, el demonio de Dover se desvaneció. No hubo más avistamientos reportados. No se encontró ni rastro físico, ni huellas, ni restos biológicos, ni ninguna evidencia tangible que pudiera arrojar luz sobre su naturaleza. Solo quedaron los relatos, los dibujos y un torbellino de preguntas. ¿Qué fue lo que vieron aquellos jóvenes en las oscuras carreteras de Dover? Las teorías florecieron, tan extrañas y variadas como la propia criatura. ¿Un extraterrestre? La apariencia alienígena de la criatura, con su cabeza grande y ojos penetrantes, hizo que muchos pensaran en un visitante de otro mundo, quizás un explorador perdido o un ser abandonado accidentalmente. Un mutante o una criatura desconocida. ¿Podría haber sido un animal terrenal deformado por alguna mutación? Quizás una especie críptica, un ser desconocido para la ciencia que habita en los rincones ocultos de nuestros bosques. ¿Un engaño o una confusión? Los escépticos sugirieron que los adolescentes podrían haber confundido a un animal conocido, un ternero de alce desorientado, una cría de caballo, un perro sarnoso o incluso un mono escapado visto bajo condiciones de poca luz y exacerbado por la imaginación juvenil. Sin embargo, ninguna explicación animal encajaba perfectamente con todos los detalles descritos. Y la idea de un engaño coordinado por jóvenes que no tenían reputación de ello también parecía improbable para muchos investigadores. ¿Algo más allá? Algunos se aventuraron a especular con seres interdimensionales o manifestaciones de otro tipo de realidad. La verdad sobre el demonio de Dover sigue siendo un enigma. No hay respuestas definitivas. Solo la persistente intriga de esos 2 días de abril en que algo inexplicable se cruzó brevemente en el camino de unos pocos. ¿Fue un atisbo de lo desconocido, una criatura arrancada de una pesadilla o de un mundo lejano? ¿O simplemente un producto del miedo y la confusión en la oscuridad de la noche? Lo que queda es una leyenda moderna, un pequeño pero fascinante capítulo en los anales de lo inexplicable. El demonio de Dover nos recuerda que, incluso en nuestros pueblos más familiares y tranquilos, pueden existir misterios que desafían nuestra comprensión, sombras que bailan justo al borde de nuestra realidad, dejándonos con más preguntas que respuestas y con la inquietante sensación de que no todo en este mundo ha sido catalogado y explicado. Lovecraft. Cuando Nueva Inglaterra se convierte en pesadilla cósmica. Existe una Nueva Inglaterra que no siempre aparece en las postales pintorescas ni en los relatos heroicos de la historia americana. Es una Nueva Inglaterra más sombría, más antigua, una tierra de bosques susurrantes donde las sombras se alargan de forma antinatural, de pueblos costeros donde el olor a sal se mezcla con un hedor a pescado ancestral y desconocido, y de universidades venerables cuyas bibliotecas guardan tomos blasfemos que ningún ojo cuerdo debería leer. Esta es la Nueva Inglaterra de Howard Phillips Lovecraft, un caballero de Providence, Rhode Island, quien con su pluma erudita y su imaginación febril, transformó los paisajes familiares de su amada región en el epicentro de un horror de proporciones cósmicas. Lovecraft, un hombre del siglo XX con el alma anclada en el XVIII, conocía cada rincón de Nueva Inglaterra como la palma de su mano. Sus calles empedradas, su arquitectura colonial, sus cementerios cubiertos de musgo y sus leyendas de brujas y seres del mar no eran para él meros decorados, sino la esencia misma de un pasado que se negaba a morir. Un pasado que en sus relatos a menudo se revelaba infinitamente más oscuro y vasto de lo que nadie podría sospechar. Porque el horror de Lovecraft no es el de los fantasmas convencionales o los monstruos góticos. Es algo mucho más profundo y perturbador.
El horror cósmico. En su universo, la humanidad es una mota de polvo insignificante, una casualidad efímera en un cosmos indiferente, poblado por entidades primigenias, seres de un poder y una antigüedad inimaginables, los grandes antiguos, los dioses exteriores, como el tentaculado Cthulhu, que sueña en su ciudad sumergida de R'lyeh, Azathoth, el sultán demoníaco que borbotea y blasfema en el centro del caos final, o Nyarlathotep, el mensajero reptante y multiforme de estos horrores. Estos seres no son necesariamente malos en el sentido humano. Su existencia y sus motivaciones trascienden nuestra comprensión, y es precisamente ese abismo de incomprensión, esa revelación de nuestra insignificancia cósmica, lo que conduce a la locura a aquellos de sus personajes que se atreven a atisbar la verdad. Y es aquí, en la aparentemente tranquila y puritana Nueva Inglaterra, donde Lovecraft decidió que las puertas a estas realidades exteriores estarían más entornadas. Creó un mapa ficticio superpuesto al real, con lugares que se han vuelto icónicos para los amantes del terror. Arkham, inspirada en la histórica Salem con su infame pasado de brujería, Arkham es el hogar de la venerable Universidad Miskatonic, pero tras su fachada de erudición se esconden secretos arcanos, y en su biblioteca se guarda una de las copias del temido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred, un libro que susurra verdades que destrozan la cordura. Las viejas casas de Arkham, con sus tejados de dos aguas y sus áticos polvorientos, parecen resumar una decadencia ancestral. Dunwich. En lo más profundo de la campiña de Massachusetts, Lovecraft imaginó Dunwich, un pueblo aislado y degenerado, donde las antiguas familias han practicado ritos innombrables durante generaciones, y donde las colinas mismas parecen guardar una presencia monstruosa y expectante. Es un lugar de susurros en los bosques y horrores que se manifiestan en granjas destartaladas. Innsmouth. Este decrépito puerto pesquero inspirado en lugares como Newburyport es quizás una de sus creaciones más vívidas y aterradoras. Sus habitantes, de aspecto extraño y huidizo, con ojos saltones y piel húmeda, guardan un pacto terrible con seres anfibios de las profundidades marinas, los profundos. El olor a pescado lo impregna todo, y bajo las olas del cercano arrecife del Diablo yace la ciudad submarina de Yantley. Lovecraft no necesitaba castillos góticos lejanos, encontraba el horror en lo familiar. Una granja aislada, una vieja iglesia de tablones blancos, una colina solitaria, una ensenada brumosa, todo podía ser un velo que ocultaba una verdad cósmica insoportable. Las leyendas puritanas de demonios y pactos con el diablo se transformaban en sus manos en algo mucho más vasto y aterrador. Cultos ancestrales que adoraban a entidades de más allá de las estrellas. La Nueva Inglaterra de Lovecraft es, pues, una pesadilla susurrada, un lugar donde el pasado nunca está muerto y donde el conocimiento es el camino más corto hacia la demencia. Sus relatos, aunque no siempre apreciados en su tiempo, han ejercido una influencia colosal en la cultura popular, inspirando a incontables escritores, cineastas, artistas y creadores de juego. Así, este caballero de Providence, con sus ansiedades y su erudición, no solo escribió sobre Nueva Inglaterra, la reimaginó, la pobló de horrores cósmicos y entidades innombrables, añadiendo una capa de mitología oscura y fascinante a una región ya de por sí rica en leyendas. Nos enseñó que a veces las pesadillas más aterradoras no vienen de tierras exóticas, sino que pueden estar acechando justo debajo de la superficie de lo que consideramos nuestro hogar, en el crujido de una vieja casa o en el sonido del viento que atraviesa los pinares de una colina solitaria en Nueva Inglaterra. El legado del viejo de la montaña. Un rostro de piedra. 1000 leyendas. En el corazón de las majestuosas montañas blancas de New Hampshire, allí donde los picos de granito se rasgan el cielo y los vientos susurran historias ancestrales a través del Franconia Notch, existió durante milenios un guardián silencioso, un perfil pétreo que observaba el valle con una dignidad inmutable. Era conocido como el viejo de la montaña, un rostro esculpido no por mano humana, sino por el lento y paciente cincel del tiempo, el hielo y la erosión. Imaginen 5 salientes de granito, dispuestos en la pared del cañón de la montaña de tal manera que, vistos desde el ángulo correcto, desde las orillas del lago Profile, formaban la inconfundible silueta de un rostro humano. Una frente amplia, una nariz prominente, labios firmes y una barbilla fuerte. Con unos 40 pies de altura, este perfil rocoso no era solo una curiosidad geológica, era un ícono, un faro de identidad para el estado de granito. Aunque las tribus nativas de la región,
Los Abenaki seguramente conocieron esta formación y quizás le atribuyeron sus propias leyendas y significado espiritual. El Viejo saltó a la fama en el mundo occidental a principios del siglo XIX, pero fue la pluma de Nathaniel Hawthorne, en su célebre relato de 1850, El gran rostro de piedra, la que verdaderamente inmortalizó al Viejo, infundiéndole un alma y un propósito legendario. Hawthorne imaginó el rostro como una obra de la naturaleza tan noble y sabia que una profecía local aseguraba que un día llegaría un hombre al valle que llevaría en sus propios rasgos la semejanza del gran rostro de piedra y que este hombre sería el más grande y noble de su tiempo. Esta historia imbuyó al perfil de granito de un significado profundo. Ya no era solo una roca, sino un símbolo de sabiduría, de constancia, de la nobleza inherente al espíritu humano y a la naturaleza misma. La gente comenzó a peregrinar para verlo, buscando inspiración en su semblante severo pero sereno. El Viejo de la Montaña se convirtió en un emblema. Su perfil adornó sellos estatales, monedas, placas de matrícula y postales. Era el rostro austero y resiliente de New Hampshire, un testimonio de la perdurabilidad y la fuerza de carácter forjadas en un entorno a menudo implacable. Se contaban historias de cómo observaba el valle, un protector silencioso contra las tormentas y los cambios del tiempo. Los niños crecían bajo su mirada, y los adultos encontraban en él un punto de referencia constante en un mundo en perpetuo cambio. Pero la piedra, por muy eterna que parezca, también está sujeta a las leyes de la naturaleza. Durante décadas, los guardianes del Viejo, hombres dedicados como la familia Arntzen, trabajaron incansablemente para preservar la frágil formación. Con cables de acero, tensores y resinas epoxi, lucharon contra las grietas que amenazaban con desfigurar o derribar el perfil. Eran los cuidadores de un tesoro, conscientes de su valor no solo geológico, sino también cultural y espiritual. Y entonces, en una noche que quedaría grabada en la memoria de New Hampshire, la del 2 de mayo al 3 de mayo de 2003, el Viejo se desvaneció. Siglos de ciclos de hielo y de cielo, la lenta pero inexorable fuerza de la gravedad, finalmente cobraron su precio. A la mañana siguiente, donde antes se erguía el rostro familiar, solo quedaba una ladera de montaña desnuda y un montón de escombros. La noticia de su colapso recorrió el estado y la nación como una onda de choque, provocando una genuina sensación de duelo. Era como si un amigo venerable, un abuelo de piedra, hubiera fallecido. Muchos se preguntaron si la leyenda moriría con la roca. Pero el legado del Viejo de la Montaña demostró ser más resistente que el granito del que estaba hecho. Aunque el rostro físico ya no está allí para ser contemplado, su espíritu perdura. Hoy, en el Franconia Notch State Park, existe un Profiler Plaza, un memorial ingeniosamente diseñado con esculturas de acero que, al alinearse con el horizonte, permiten a los visitantes ver el perfil tal como era, una silueta contra el cielo. Es un tributo a la memoria y a la imaginación. La imagen del Viejo sigue siendo un símbolo poderoso en New Hampshire, un recordatorio de su herencia y su carácter. Las 1000 leyendas no se han borrado. La historia de Hawthorne sigue leyéndose, y el concepto del gran rostro de piedra sigue inspirando. Quizás el verdadero legado del Viejo de la Montaña no estaba solo en la forma de las rocas, sino en lo que representaba para la gente, la búsqueda de la nobleza, la conexión con la naturaleza y la idea de que hay cosas más grandes y duraderas que nosotros mismos. El rostro de piedra se ha ido, sí, pero el Viejo de la Montaña sigue vivo en el corazón de quienes lo conocieron, en las historias que se cuentan y en el espíritu indomable de las montañas que una vez vigiló. Su leyenda nos enseña que incluso cuando lo físico desaparece, el impacto de un símbolo poderoso y amado puede perdurar, tallado no en la roca, sino en la memoria colectiva y el alma de un pueblo. Y con el eco del legado del Viejo de la Montaña, concluimos nuestro viaje a través de las 14 leyendas más intrigantes de Nueva Inglaterra. Hemos recorrido sus bosques, sus costas, sus pueblos y hasta sus rincones más oscuros y cósmicos. Espero que estas historias hayan encendido su imaginación y quizás, solo quizás, los hayan hecho ver esta histórica región bajo una luz diferente, una luz donde lo inexplicable siempre acecha. ¿Cuál de todas estas leyendas ha sido su favorita? ¿Conocen alguna otra que merezca ser contada? Déjame saber en los comentarios. Si han disfrutado de esta travesía por el misterio, no olviden darle me gusta, compartir este video con otros amantes de lo oculto y suscribirse para no perderse futuras exploraciones. Y recuerden, las mejores historias son aquellas que nos hacen cuestionar la realidad, incluso después de que las luces se encienden. Gracias por acompañarme
y hasta la próxima.